Hola chicos, Historia del arte y de la cultura, el 54. Tengo que confesarte que lo he hecho antes, hace 3 días o 4 días, y me ha estado remordiendo la conciencia. Y tú dirás, ¿por qué? Pues mira, porque me limité a parafrasear un poquito lo poco que pone en el libro. Tú dirás, claro, profe, este no es un libro de literatura, este es un libro de historia del arte y de la cultura y tiene que tratar de muchas cosas. Y entonces es normal que los literatos de una determinada época, pues con saber el nombre, aquí se les cita, y luego ya habrá otra asignatura, que sea literatura romana, etcétera, donde se amplíen esos datos. Así que no tiene por qué remorder, pues me remuerde la conciencia. He hecho la serie de literatura española y me he explayado y he metido ahí horas, minutos y minutos. Bueno, y quedé pues ciertamente satisfecho y parece ser que la gente pues también lo está apreciando. Y yo digo, ¿será posible que de estos monstruos de la literatura universal te despaches así, ala, diciendo el nombre Ovidio, pum, y pasas a Virgilio, y pasas a Catón, y pasas a Cicerón, y ya está? Es lamentable. Por eso que, sin resistirlo y para mi buena conciencia, he cogido el internet, que algunos me preguntan, oiga, ¿de dónde sacan los datos? Pero sí tenemos todos los datos en internet. Sí, es una maravilla. Antes tenías que ir a la biblioteca, no sé dónde. Ahora nada. Ya ves tú, con un cacharrito que es el móvil y lo tienes ahí todo metido. Una barbaridad. Pues bueno, lo que te digo. Empiezo leyendo, que nos sirva un obstante de pauta, e iré ampliando un poquito, pues, a tenor de los apuntes que he cogido. Dice la literatura latina. Dice, es un reflejo de la literatura griega. O sea que nos empieza diciendo, no tiene personalidad como tal. Y tiene razón. Hay incluso comentarios que dividen la literatura latina, es decir, producida por Roma en los 3 periodos, la monarquía, república e imperio, en 2 fases apreciativas, podríamos decir, que dice la original, es decir, la pristina, la de los primeros pueblos, aquellos agricultores que estaban en el Lacio, los patricios con sus gens y sus clanes, apenas tenían literatura. Tenían las prácticas de adorar a sus dioses familiares, a sus lares, recuérdate, a sus manes, y todo eran canciones muy someras para pedirles el favor del tiempo, el favor de la fruta, de la cosecha, y había una canción para cuando venía la época del arado y otra para cuando fructificaba, etc. Pero ni siquiera había versos, todo el ritmo que sacaban era de la repetición de los coros, es decir, había una frase que se repetía, toda la gente la repetía, y eso era lo más parecido a los versos. Bueno, que no nos hablan casi nada, y lo poco que nos hablan pues muy de pasada. Y luego pasa y no se están de nada cuando dicen literatura de imitación. Pobres romanos, hombre. O sea que lo que hicieron ellos sin imitar a nadie, una cosita más bien inocua. Y cuando empezaron a significar algo en la literatura era porque estaban imitando. Pues es verdad. La misma María, la misma historiadora María Comas nos lo dice aquí al empezar. Dice, es un reflejo de la literatura griega. En parte. Dice, y en parte, creación del genio latino. Es decir, el genio latino luego cogió todo aquello, imitando a Grecia, cogiendo muchos sus personajes, sus obras, y impuso parte de su genio. Muchas veces, ¿para qué? Para adoptarlo a la sociedad a la que iba dirigido. Y siendo esta sociedad mucho más pragmática, mucho más utilitarista que la griega, que era más espiritualista y con sus dioses del Olimpo, y en fin,
y más de Oriente, por así decirlo, aunque el clasicismo se separa un poquito de la brillantez y fastuosidad imaginativa de lo oriental propiamente dicho. Pero es cierto que lo griego resultó mucho más imaginativo y brillante que lo que resultaría la practicidad y la solidez y pisar en la tierra de las obras romanas. En fin, dice, produjo obras, ojo, siendo de imitación y bajo cánones imitados, pero produjo obras muy notables, que junto con las griegas forman un conjunto, dice, que sirven de escuela eterna a la humanidad. Y es curioso ver una película hoy en la sociedad americana, la sociedad de último grito y tal igual, y entran las cámaras en un aula y están comentando un texto de Virgilio, un texto de Horacio, un texto de Cicerón. Entonces, caramba, pues sí, es que parece ser que sean imprescindibles. O sea, que hicieron tanto y llegaron a tal cota de eficacia mental, podríamos decir, que se hacen insustituibles. Bueno, pues aquí los tenemos. En ella pueden distinguirse tres periodos. El periodo de tres periodos. El periodo de iniciación. Ojo, estos tres periodos ya son de la producción de imitación. O sea, de la primera, de la que hicieron antes de conocer Grecia y tener contactos con Grecia, de esa no hablan, de esa conjunto vacío, ni hablan. Dentro de cuando empiezan a conocer Grecia, y les empiezan a llegar las influencias, o van directamente a por ellas, porque muchos fueron a estudiar a Atenas y a Alejandría, y vuelven. Pues dentro de esa literatura de imitación griega tenemos el periodo de iniciación, el periodo de apogeo o clásico, apogeo, lo salto, o clásico, y tercer periodo, el periodo de decadencia. Se sube, se baja. Iniciación. Clásicos, edad de oro y decadencia, que le llaman también edad de plata. Bueno. El de iniciación, anterior al siglo I a.C. Es decir, hay un siglo que es el siglo I a.C., es decir, el siglo -1. Aquí está el punto cero, la edad de Cristo. Esto es el siglo -1, siglo I antes de Cristo, que este es el brillante. Ese fue el del apogeo. Bien, vamos a ver un poquito antes de la iniciación. Anterior al siglo I antes, en el que destacan los dramaturgos Plauto y Terencio. Profe, de Plauto va a soltar rollo. Un poquito, hombre, solo un poquito. Mira, si es que Plauto fue muy bajo. No se llamaba Plauto, se llamaba Tito. Tito Macio. Nace en el siglo III a.C. Por supuesto, todo esto que vamos a decir de iniciación está por aquí. En el siglo III a.C. ahí nace Plauto. Fue un soldado, muy típico, una sociedad en expansión a por el imperio, por la conquista. Roma se había lanzado en a conquistar y él, entre sus actividades, fue soldado y comerciante. Estuvo muy metido en el fregado de la Segunda Guerra Púnica, que tú sabes que era contra los cartagineses, sus opositores en el Mediterráneo, que creo que fueron 3 guerras púnicas importantes, hasta que lo dejaron cao. Bueno, en estas guerras púnicas, y también de soldado, hace incursiones a Grecia. Y allí
queda cazado por la literatura griega. Y se viene con unas obras de teatro que le habían entusiasmado en aquellos teatros griegos, unas obras que él llama las Paliadas. Produjo mucho, hasta 130 obras. Lo que pasa es que esto de 130 nos llegan por historiadores y comentaristas o coetáneos suyos que dijeron 130 obras de Plauto se conocen. A nosotros han llegado solo 21. 21 obras de Plauto, pero parece que han sido suficientes para decirnos que fue un gran hombre. Su mentor intelectual fue Menandro, que era griego. O sea, el autor que más le entusiasmó fue Menandro. Por lo tanto, sus obras se parecerán mucho a las de este mentor suyo. Luego escribió cánticos y parece que fue un virtuoso de las métricas, de la versificación. Le engatusó el que escribieran en versos, en los versos griegos, y se preocupó por coleccionar las métricas de Grecia, y no solo eso, sino que él hizo otras métricas. O sea, le deberemos a él seguramente los que están versificando por ahí, incluso los que los que rapean, seguro que le deberán algo al señor Plauto, que trasladó las rimas de Grecia a Roma y por lo tanto nos las acercaba a nosotros. En todo lo que había visto de Grecia, para sus obras, pues mezclaba, pues voy a coger aquello que sucede en aquella obra, y lo mezclo con esto otro, y lo mezclo con esto otro, y entonces se dejaba entusiasmar de tal manera que le salían unos follones en las obras muy complicadas. Y claro, él mismo decía, ¡buah! Pero es que es muy interesante, sí, pero la gente se te va a perder. No habrá quien siga el argumento. Y entonces, ¿sabes qué hizo? Pues lo que suelen hacer los niños cuando les mandan a hacer una obra de teatro, que enseguida ponen la figura del narrador. Ese personaje que sin ser actor, sin ser ni el padre, ni el hijo, ni la madre, te lo cuenta todo de un plumazo. Y entonces vino el tío tal y dijo que esto y que el otro. No, eso no es hacer teatro. Bueno, pero es que lo dice el narrador. Pues lo mismo hizo Plauto, por la complejidad que lograba algunas de sus obras. Bueno, luego tiene unos personajes clásicos como estereotipos que se van repitiendo. En Plauto, estamos con él, dos personajes. El figurón, que es una forma suave de llamar al chuleta, al que va figurando. Soy muy importante. No lo soy, pero no os vais a enterar. Os voy a hacer ver que soy muy importante. Lo que es figurar, el figurón. Y, sobre todo, nos lo ha dejado plasmado en una obra que se llama Aulum. Aulularia. Otro personaje suyo muy querido es, en la sociedad militar en que él había vivido, pues había conocido gente realmente chula. Bravucones, el bravucón. El militar bravucón. Yo puedo contigo, solo maté a 2, pero bueno, os digo que son 22, es decir, Este era el personaje de El Fanfarrón. El Fanfarrón. Y lo dejó muy bien caracterizado en una obra suya que es Miles, que es militar, de ahí viene militar, milicia, soldado, Miles Gloriosus. Miles Gloriosus, claro, Gloriosus, que él se decía que era glorioso. Porque yo. Gloriosus. Su lenguaje es muy realista, es decir, muy hecho para la gente que le va a ver, la gente de la plebe, que llenaba los teatros. Y además, trata muy bien los distintos idiomas lenguajes de los personajes.
Es decir, utiliza muy bien el argot que se utiliza en la milicia y el argot que se utiliza en el comercio y el argot que se utiliza en una casa entre padres e hijos, etc. O sea, era fino, psicológico. Y en su afán de hacerlo tan real, llega muchas veces a reproducir pues las palabrotas, las blasfemias y los tacos que decían la gente cuando estaba exasperada o en situaciones difíciles, pues él la llevaba sin ningún reparo al teatro. Sí, sí. En fin, su propósito realmente era hacer hilaridad, es decir, hacer reír a la gente. Este fue Plauto. Plauto que luego ha sido imitado, incluso cogido sus temas para imitarle por figuras de primera dimensión. Estamos hablando de un Molière francés, estamos hablando de un Shakespeare, estamos hablando de un Boccaccio italiano. Bueno, pues estos cogieron obras de Plauto para esto. A ver, otro compañero de Plauto en el teatro. Este era Plauto. Y de Plauto siempre asóciatelo a Terencio. A Terencio. También en el siglo segundo, entre tercero y segundo de antes de Cristo, solo se sabe, no saben cuándo nació, pero murió en el año 159 antes de Cristo, o sea que en el siglo II ya moría. Curioso que ya tenemos un personaje que no es ni siquiera de la actual Italia. En las guerras púnicas habían cogido muchos esclavos, y en las guerras púnicas en el norte de África pues hay una raza, que es una etnia, que son los bereberes. Pues parece ser que Terencio era bereber. Lo llevarían como esclavo a Roma, seguramente, y luego fue liberado porque Roma era muy agradecida con los que dominaban la cultura. Los habían traído como vencidos, como esclavos. Los llevaban a su país, es esclavo. Pero luego, el esclavo demostraba unas virtudes, demostraba unos saberes y lo iban rehabilitando hasta incluso concederle la libertad, como fue con este. Curioso, escribiría muchas obras, pero se conservan las mismas que de Plauto, 21. Parece que es el número de las conservaciones. Este, lo mismo, coge a Grecia como su fuente de inspiración y su piscina donde beber, o su estanque donde beber. Y es mucho más traductor que Plauto. O sea, Plauto dio más originalidad y transformó más las obras que Terencio. Terencio se fiaba más y seguía más el ritmo de los griegos clásicos. Vamos, casi como un traductor. Hombre, haciendo también... Y incluso le daba reparo pasar las acciones, el locus, que llamaban el lugar, le daba reparo ponerlo en Roma, como diciendo, si Roma no es tierra de cultura, Roma es tierra de incultos. ¿Cómo se la compara a Grecia? No, mis obras no pueden tener personajes del mundo de Roma. Mis obras serán personajes y lugares de la gran Grecia, a la que admiro y de la que estoy, súper enamorado. Estamos hablando de Terencio. Tenía un estilo, no obstante, agradable y conversacional. Muy fácil de entender. Mira, no sé si será la obra más importante o no, pero yo sí que te digo que para mí es la que nunca me olvidaré. Bueno, durante mucho tiempo me he acordado del nombre de la obra sin acordarme de que era de Terencio, y aquí me lo han recordado. Mira, tu obra, porque era un hombre tan difícil que a mí, que no me gustaba estudiar nada, eso no se lo digáis a nadie, pues si había algo difícil, ya me empeñaba yo a por ello. Y este nombre es que es realmente difícil.
Pero mira, me lo sé escribir sin papel para que lo veas. E, A, U, ton, ti, mo, ru, me, nos. ¿Qué te parece? Claro, y yo me la aprendí ¿para qué? Pues para fardar algo y decir, oye, el eautontimolúmeros. Y dije, bueno, voy a aprenderme algo más de ella, no sé qué me pregunten, ¿y qué significa eso? Pues significa el que se castiga a sí mismo. Claro, con esa frase tan larga ya podía salir un nombre largo. Jolín, con los griegos. Eautontimolúmenos, el que se castiga a sí mismo. Vamos, esta apréndetela, se la pones al profe, la obra de Terencio, y seguro que te llevas nota. En fin. Y luego, en la sátira, o sea que estos eran dos de teatro. Dos de teatro. En la sátira se lució, en la sátira se lució ¿quién? Pues si se lució, ¿quién va a ser? Lucilo en la sátira. Ya sabes qué es sátira. Poner verde a alguien. Ahora, si lo pones verde desde tu calle o desde tu casa, nadie te va a hacer literato. Por eso. Más bien te dirán que eres un criticón y un mal hablado. Pero si lo haces con categoría, lo haces con razones, lo haces con argumentos filosóficos, sociales, éticos, y lo haces bien hecho, con mucho estilo, pues dirán que has hecho literatura. Pero tu género es la sátira, denuncia de los vicios sociales. Bueno, mira, al revés de los otros dos, que fueron pues del pueblo, uno soldado y el otro un esclavo redimido, no, este fue culto, de familia noble. Y sus padres lo mandan a Grecia para estudiar. Grecia era él. Le mandan a Grecia para estudiar. Y acaba siendo lo más parecido a un escritor profesional. O sea, vive ¿para qué? Para escribir. ¿Qué fulano? Lucilio, escritor. Tuvo mucho contacto con los famosos Escipiones, los hermanos Escipiones. Llegó a tal fama que se le atribuye prácticamente que él fuera el fundador del género satírico, de la sátira, en Roma. Porque en Grecia lo más seguro es que ya teníamos otras obras producidas sobre sátira, ¿no? Y lo que podemos decir de sus obras es que muchas de ellas tienen su carácter autobiográfico, es decir, mete sus propias experiencias en la literatura que él escribe, autobiografía. Luego también fue político, ejerció cargos de político. Y en cuanto a satírico, denuncia la corrupción y la falta de categoría y de dignidad de los nobles. Porque claro, satirizar al pueblo llano ni te van a escuchar, al revés. Pero si satirizas al cónsul y al tal y al sacerdote cual, eso sí que llama la atención. Claro, hay que, si quieres ser tenido en cuenta, no tires piedras a quien no tiene manzana, tienes que tirar al manzano, al que tiene manzanas. Y muchas veces que te la vas a jugar. O sea, si te pasas, te la puedes jugar. Le debemos unos 30 libros, todos en el mismo corte, de sátira, pero vamos, sin títulos a resaltar. Eso es la sátira. En lo que es la moralidad, que hoy diríamos la literatura
no didáctica, como era la literatura que se dio mucho en el neoclasicismo español. Moralizante, no, tiene otra palabra. La literatura que estaba hecha pues, para enseñar al pueblo, para instruirle y enseñarle. Decía, la literatura tiene que ser útil, práctica. Hala, si quieres ser literato, parécete lo más posible a un maestro de escuela. Enseñar. Mediante tus obras, enseñar y moralizar. Bueno, lo vamos a poner moralista. Moralista. O sea, en sátira, Lucino. Moralista. A Catón, que así este fue su principal representante. Por cierto que el Catón, quizás tú lo hayas oído, frases de este tipo. Eras tú, lo que tendría que hacer es ir a leer el Catón. O sea, Catón, un libro hecho con frases morales, de este señor, de Catón, que servía como libro de lectura en las escuelas durante mucho tiempo. Yo ya no llegué a leer en el Catón, pero creo que mis padres sí aprenderían con el Catón. Libro curioso, que tiene cierto nombre de simpatía en los medios de pueblo y de escuela, el Catón. Pues este señor se le conoce como Catón el Viejo, para distinguirlo de otro familiar suyo, un nieto o bisnieto, me parece que era nieto, no sé si nieto o bisnieto, que también adquirió fama y ha pasado a, digamos, a la historia de la cultura, y a el otro se le conoce como el joven. Entonces a este Catón se le llama Catón el censor, también moralista, el censor, o también Catón el Viejo, sencillamente. Como diría alguno, el viejo para los amigos. También en los siglos III y II a.C. Y sus tres principales facetas serían como político, como escritor moralista y como militar. O sea, fue importante en el mundo militar. Lo más resaltante que ha llegado a nosotros, que es precisamente lo moralizante, eran sus famosos dísticos. Que ha sido un libro brújula de moral. Lo que está bien, hijo mío, lo que está mal, mira, lo dice Catón aquí en los dísticos, ya lo dijo Catón. Pórtate bien, etcétera, etcétera. O sea, moralidad. Los dísticos, que ha sido el libro de referencia moral durante siglos. Durante siglos. Antes de que hicieran polvo la moralidad. Ahora, moral, Bueno, con razón, mos moris significaba costumbre. Y entonces parece ser que la costumbre la hemos relativizado mucho. Si la hace todo el mundo, no podemos decir que esté mal. La moral relativa, la moral probabilística, la hacen muchos, es buena. La hace uno solo, ¡oh, qué pecador! Es malo. A no ser que sea algo muy evidente. Sobre moral, pues bueno, hay toda una ciencia de estudio de la moralidad. A ver, ¿qué más te puedo decir? Abogaba por... y escribió luego, aparte de la moralidad, era de ideas tradicionalistas conservadores. Y tienes que recordar que la sociedad pristina romana, de la que nació todo este imperio, era principalmente agrícola. Entonces él propende a la vuelta de las buenas costumbres, y dentro de las buenas costumbres tenían que estar asociadas a la agricultura. Esto lo pretendieron y lo propugnaron muchos dirigentes romanos cuando veían cómo la sociedad se iba volviendo loca según ellos. Tenemos que volver al campo, claro.
Cuando se hace un imperio, se establecen relaciones internacionales, no internacionales, porque todo era una sola nación, más que una sola nación, una sola ciudad, como hemos visto, la ciudad de Roma, que se había extendido en extramuros y extrabarrios, y eso era el imperio. Bueno, pues al venir los productos de otras partes del imperio ya no salía rentable producirlas en Roma, y entonces la gente de Roma pues se dedicó al comercio, a la ¿cómo se dice? A la intermediación, que daba dinero. Y con la intermediación y el dinero fácil, pues vinieron la corrupción de la moral pública y también privada. Y ahí es donde Catón ve la conexión entre la vuelta al campo y la moralidad, las buenas costumbres. Y propugna por ello. Esto también veremos luego que fue otros que lo propugnaron debidamente, y bastante. Él promueve también junto con la moral, una sociedad y una personalidad de esfuerzo. Y decía, no, con la segunda guerra contra los cartagineses no hemos dejado las cosas atadas. Hay que hacer una tercera. Y fue defensor de iniciar la tercera guerra púnica. Un promotor de esta. Catón no fue de familia noble. Fue de familia humilde y llegó a lo más alto de la administración romana, como censor, incluso que se le llama el censor, no porque estableciera la censura. Bueno, el censor romano, que lo hemos estudiado en otros vídeos, sí que estaba encargado de la administración de justicia. Y él llegó a censor. Había sido antes procónsul precisamente en Hispania, donde se las tuvo con nuestros indómitos antepasados, oretanos, lusitanos, en fin, lo que eran los tiempos. ¿Y qué ocurre? Pues que la mayoría de sus obras, como de otros muchos, se nos han perdido. Pero bueno, ya sabemos algo de Catón. ¿Qué más te dice aquí? A ver si en la edad y el moralista, Catón. Punto. 2 líneas nos había dedicado a la iniciación. Bueno, al fin y al cabo yo te he echado 2 líneas también, Hasta luego, chicos.